Traducción en español de Radio Blast. Buenos días, queridos hermanos. Los saludamos con amor, dice la hermana Angela. Buenos días, dice el hermano Giuseppe. Hoy tenemos una historia profunda, dice la hermana Angela. Se llama El Archivo. No sabía dónde me encontraba. En aquel lugar, entre dormido y despierto, me encontraba en una habitación como de archivos. No habían elementos que se diferenciaban, solo una pared cubierta de carpetas. Eran como los de la biblioteca, organizados por títulos, autor y argumentos en orden alfabético. Pero estos archivos se extendían desde el piso hasta el techo, aparentemente infinitos en las dos direcciones. Tenían títulos distintos. En una sección estaba escrito mi nombre. Me acerqué. El primero a llamar mi atención fue uno donde estaba escrito las chicas que me gustaron. Lo abrí y empecé a hojear las cartas. Cerré rápidamente la carpeta, sorprendido en darme cuenta de reconocer los nombres que estaban escritos en aquellas cartas. Enseguida me di cuenta en dónde me encontraba. Aquella habitación sin vida, con sus pequeños archivos, era un inventario de mi vida. Allí estaban escritos las acciones de cada momento, grandes y pequeñas, con ciertos detalles que ni siquiera mi memoria lo habría podido detallar igual. Con grande sorpresa y curiosidad, mezclado con terror que se despertaba dentro de mí, comencé a abrir algunos archivos al azar y a explorar algunos. Algunos me daban alegría y dulces recuerdos, otros una sensación de vergüenza y lamento, tan intenso que miraba a mis espaldas para ver si alguien me estaba espiando. Una carpeta llamada Amigos estaba al lado de otra carpeta marcado con Amigos que traicioné. Los títulos iban desde lo sencillo a lo extraño, otros marcados con libros que leí, incluidos algunos degradantes. Mentiras que dije, consuelos que di, chistes que me hicieron reír. Algunos eran casi graciosos en su exactitud, cosas que grité a mis hermanos, otros del cual no podría reír, cosas que hice con rabia, cosas que murmuré en contra de mis padres. No cesaba de sorprenderme por los contenidos precisos. Había más cartas de las que me esperaba. Estaba abrumado de la magnitud de vida que había vivido. Es posible que yo en todos estos años haya tenido el tiempo de llenar esas innumerables miles de cartas, pero cada carta era la indiscutible realidad, y lo sabía muy bien. Cada una era escrita con mi caligrafía, firmada por mí. Cuando saqué la carpeta contramarcado programas televisivos, me di cuenta que esa carpeta estaba desproporcionada más que las demás. Las cartas estaban bien empacadas y después de 2 o 3 metros todavía no encontraba el fin de esa carpeta. Humillado la cerré, no tanto por la calidad de los espectáculos, sino por el demasiado tiempo dedicado. Cuando llegué a una carpeta marcado Pensamientos lujuriosos, sentí que mi cuerpo se estremeció y sentí un golpe en mi corazón. Saqué un solo folder, no queriendo saber las dimensiones de esa carpeta. Me estremecí con el contenido bien detallado. Me sentí mal al pensar que un momento de esos haya quedado registrado. Explotó en mí una rabia casi animalesca. Un pensamiento dominó mi mente. Nadie debe ver jamás estos documentos. Nunca nadie debe ver esta habitación. Tengo que destruirlo todo. En una frenética locura saqué la carpeta. Quería vaciar todas las cartas y quemarlas. Pero cuando lo cogí de un lado y comencé a golpearlo contra el piso, no lograba remover ni siquiera una sola carta.
Empecé a desesperarme y saqué una carta para destruirla, pero era dura como el acero cuando traté de romperla. Vencido y completamente impotente, puse la carpeta en su lugar. Apoyando la frente contra el muro, emití un suspiro de autocompasión y vi un título: Las personas con las que compartí el Evangelio. Era la carpeta más nueva, usada poco. Saqué esa carpeta, pero se me cayó de las manos. Las cartas que contenía aquella carpeta podía contarlas con los dedos de una sola mano, a diferencia de las docenas de las otras miles de cartas. Llegaron las lágrimas y comencé a llorar, a sollozar tan profundo hasta doler. Comenzaron desde mi estómago. Sentí que un temblor me atravesaba el cuerpo. Caí de rodillas y lloré de vergüenza. Todo era agobiante. Las carpetas de los archivos giraban delante de mis ojos llenos de lágrimas. Lo vi. Era él. No, no, por favor no. El no, no en este lugar. Mejor cualquiera menos que Jesús. Observaba impotente mientras Jesús empezaba a abrir los archivos y a leerlos. Miraba al suelo. No podía soportar de escuchar su respuesta. Cuando veía su rostro, veía un dolor más profundo del mío. ¿Por qué tenía que leerlos todos? Al final se giró y me miró desde el otro lado de la habitación. Bajé la cabeza, me cubrí el rostro con las manos y empecé a llorar nuevamente. Se acercó, me puso los brazos alrededor de los hombros. Habría podido decir muchas cosas, pero no dijo ni siquiera una palabra. Jesús lloraba conmigo. Se levantó y regresó al muro de los archivos. Uno por uno empezó a firmar con su nombre sobre cada carta. ¡No! Grité, corriendo hacia él. La única cosa que lograba gritar desesperado era no, no. El nombre de él no debería de estar en aquellas cartas. Pero ahí estaba escrito, con un rojo suntuoso, espeso y vivo. El nombre de Jesús ahora cubría el mío. Noté que estaba escrito con el sangre. Con grande cuidado lo vi que cerraba la última carpeta. Vino a mi lado, me puso la mano sobre el hombro y me dijo: terminé, todo está cumplido. Me levanté, me llevó afuera de la habitación. Vi que todavía habían cartas en blanco, muchos todavía para escribir. Entendí, eran mías para escribir. Son el espacio de vida que me quedaba por escribir. No tenía más tiempo que desperdiciar. ¿No nos reconocemos todos en esta historia?, dice la hermana Ángela. Seguramente sí, dice el hermano Giuseppe. Nadie puede decir que está en un buen nivel, ni siquiera Pablo, un grandísimo hombre de Dios. Dijo en Romanos 7, yo soy un bueno para nada, esclavo del pecado. Ahora veamos Juan 15, dice el hermano Giuseppe, que el Señor nos llama a llevar frutos. Dice la hermana Ángela, porque todavía hay muchas cartas en blancos que escribir. Dice el hermano Giuseppe, no es suficiente que amemos al Señor, que lo alabemos, que le cantemos, cantos cristianos hermosos, pero que no se conviertan como de las serenatas bajo la romántica ventana del cielo, porque Dios mira nuestra obediencia a los mandamientos del Evangelio para llevar frutos. Juan 15, le dice el hermano Giuseppe a la hermana Ángela, del 4 al 6. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, pero separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Juan 15, del 4 al 6.
Dice el hermano Giuseppe, es triste cómo el enemigo haya engañado a tantas iglesias con la supergracia, que somos perdonados, perdonados, perdonados. Sí, somos perdonados, pero cuidado para no terminar como la iglesia de la Odisea. Entonces, atención, porque el Señor no nos juzgará por la supergracia, pero nos juzgará por su palabra que ha pronunciado. No nos juzgará por la supergracia que las falsas doctrinas enseñan, pero sí nos juzgará por su palabra pronunciada. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Juan 12:48. Atención a la mentira de la supergracia. La gracia es como dice Segunda de Corintios 12, la gracia es la potencia para obedecer a los mandamientos. Hebreos 3:15, dice el hermano Giuseppe a la hermana Ángela de leerlo. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hebreos 3:15. Dos escrituras más, dice el hermano Giuseppe. Eclesiastes 9:10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastes 9:10. Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55:6. El tiempo es breve, hermanos, dice el hermano Giuseppe. Nuestra vida no es para que la tomemos con comodidad y calma. Hay almas que están muriendo sin conocer al Señor. Atención, que el Señor no nos va a juzgar a través de la supergracia. No es la gracia del Señor que vendrá juzgada, mas es a nosotros y no a través de la gracia, mas a través de la palabra del Señor. Y mientras oro digo, Señor, la única cosa que quiero es hacerte feliz, porque de tantas cosas que sé, que digo, que pienso, que hago, no son agradables al Señor. Y quiero solo agradarlo a Él, al Señor. Continúa la hermana Ángela diciendo, quiero hacerlo feliz. No quiero ver al Señor llorar mientras lee mis cartas. Quiero repetir de nuevo este versículo, Juan 12:48, porque desafortunadamente las iglesias vienen engañadas de esas mentiras del diablo. Ellos están durmiendo los sueños dorados, pensando de que serán juzgados por la gracia, que si obedecen o no, en tanto está la gracia. El juicio, por ejemplo, la iglesia de la Odisea, no es por la gracia. La Odisea verá vomitada. Apocalipsis capítulo 3, porque no ha obedecido, porque será juzgada por la palabra y no por la gracia. Y entonces, por eso dice Juan 12:48, que la palabra que he hablado ella les juzgará en el día postrero. No caigan en la trampa de la falsa doctrina del diablo. Los bendiga en el nombre de Jesucristo. Amén, dice el hermano Giuseppe.